y una serie de preguntas que están establecidas. El gobierno está llamando a votar 5 veces sí, la clase política está hablando del tema del Esequibo y en paralelo siguen corriendo el resto de los asuntos que también le preocupan al ciudadano. Hace unos días le consultaba acá a un diputado del oficialismo citando una frase de Rafael Caldera que, palabras más, palabras menos, decía que cómo decirle al ciudadano, que era difícil decirle al ciudadano que se inmole por la democracia cuando siente que la democracia no puede darle de comer. Y cómo decirle hoy al ciudadano que defiende un territorio cuando siente que quienes lo llaman a defenderlo no le garantizan calidad de vida. No hay un tema salarial que es una realidad, hay un tema de servicios públicos que es una realidad y que hoy no están en ese mismo debate, por lo menos hasta el 3 de diciembre no lo están. No, totalmente de acuerdo. Fíjese, lo primero que nosotros en consenso hemos definido con respecto a esto es que nosotros no vamos a hacer demagogia con el tema del Esequibo. O sea, para nosotros el tema del Esequibo es un tema muy complejo, un problema histórico, pero también es una evidencia más del fracaso de la política exterior del gobierno que administra el Estado. O sea, quien hoy es presidente del país fue más de una década canciller, ¿no? Quienes hoy gobiernan, controlan el Estado, tienen 25 años en el ejercicio de la administración del Estado. Por ende, en el ejercicio de la administración de la Cancillería, que es la que dirige la política exterior. Bueno, aquí hay la situación que tenemos con Guyana es una evidencia del fracaso de una política exterior. Por ejemplo, una pregunta, CARICOM. ¿Qué pasó con la política hacia CARICOM en el marco? Claro, las alianzas que se construyeron exacto, allí. En el marco del Acuerdo de San José o que después se llamó el Acuerdo de Petrocaribe. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué hoy CARICOM no está acompañando a Venezuela en su legítima lucha por los intereses del Esequibo? Y bueno, ahí hay una evidencia que entonces todo lo que se hizo, toda la política exterior que se construyó hacia el CARICOM fracasó, ¿no? Entonces, además, otra cosa importante que tiene que ver con lo que tú decías en cuanto a la agenda. Bueno, mira, la Constitución es clara con respecto al tema del territorio. El artículo 10 de la Constitución habla claramente de cuál es el territorio que le corresponde a los venezolanos. Si tú me preguntas a mí, le preguntas a cualquier ciudadano, evidentemente el ciudadano tiene un aprecio por su tierra, un arraigo. Tiene conciencia de que el Esequibo le pertenece. Pero ahora hay otro tema, que es que las agendas del ciudadano de a pie, la agenda del ciudadano de a pie, como te lo decía ahora, es una agenda de la sobrevivencia, lamentablemente. Entonces, ¿cómo, con lo que tú preguntabas la pregunta, cómo vamos nosotros a decirle al ciudadano, ¿no? Bueno, eso lo dijo Rafael Caldera. No, claro, sí, pero en otro contexto. En otro contexto, pero cuando decía, por ejemplo, ¿cómo se le pregunta al ciudadano que defienda un territorio que evidentemente considera nuestro cuando sus condiciones legítimas, objetivas de vida están precarizadas? O sea, hoy un trabajador público venezolano tiene un salario que no llega a los $30 al mes. Yo creo que son como $5 al mes. La pensión son 130 bolívares la pensión. O sea, tenemos jubilados que se están muriendo de mengua. Hay profesores universitarios que ya están muriendo de inanición. Nuestra población laboralmente activa está recorriendo la selva del Darién y está muriendo en la selva del Darién. Pero además está siendo víctima de xenofobia. Recientemente, ahorita es público por el tema de la Vinotinto, pero esto ha sido permanentemente. O sea, hay una crisis humanitaria, hay una crisis en la institucionalidad del Estado, no hay respuesta eficiente de la burocracia del Estado. Entonces, con un Estado así, ¿no? Como que evitar o pretender tapar el sol con un dedo, sí, el sol nace por el Esequibo, pero también no podemos pretender tapar el sol con un dedo. Hay una realidad que está viviendo el 85% de la población venezolana y que hay que atenderla y es responsabilidad del Estado atenderla. ¿Por qué? Y del gobierno atenderla. ¿Por qué? Porque los ciudadanos eligen y delegan su soberanía en los gobiernos es para que los gobiernos cumplan con la Constitución, cumplan con las leyes de la República y atiendan, usen los recursos del Estado para atender las necesidades de la gente. Hoy la gente también se pregunta, ¿de dónde está saliendo la plata para la campaña del Esequibo? O sea, ¿qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con el servicio de agua? ¿Qué pasa con la universidad? La Universidad de Oriente, en Sucre, en Cumaná, que está cerca incluso del territorio que estamos defendiendo, está destruida y el proceso de destrucción duró 3 años y nadie se dio cuenta. Y cuando digo destruida es que pareciera que le hubiese caído un misil allí, pues. O sea, sacaron las cabillas, sacaron todo, ¿no? Y ahí está la policía, están los funcionarios públicos y está la Guardia Nacional. Bueno, ¿por qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces yo creo que el llamado
¿qué hemos decidido en consenso? Nosotros estamos Van a convocando apoyar, un foro. a pesar de esta realidad, van a apoyar la consulta. Nuestra decisión está la discusión está abierta, nosotros Ajá. vamos a ser responsables con el tema. Estamos convocando un foro para el 29 de Claro, noviembre. Porque, ojo, a pesar de que todos estos temas, por supuesto, afectan al ciudadano, la soberanía, la defensa del territorio también es una prioridad. Eso es un Ojo. derecho. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros desde consenso? Primero, la Constitución es clara con respecto a nuestro territorio. Segundo, el instrumento para pelear es el Acuerdo de Ginebra. Correcto. Reivindicamos el Acuerdo de Ginebra. Y tercero, no vamos a hacer demagogia, estamos convocando un foro en donde van a participar especialistas del tema, vamos a tener nuestra discusión y después le vamos a decir al país nuestra posición con respecto a la coyuntura del 3 de diciembre, porque el 3 de diciembre es una coyuntura. O sea, y bueno, y ahí hay unos debates, yo tengo que ser prudente y responsable como vocero de la organización, ahí hay varias organizaciones, de decir ante el país con claridad que nosotros estamos en la discusión abierta y que prudencialmente le vamos a informar al país nuestra posición. Vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales. Preguntas para nuestro invitado Emilio Useche. Ramón Ramos, el líder, @líder_Ramos, nos escribe: ¿qué le parece a usted que el TCJ quiera dejar sin efecto la primaria donde se ejerció la soberanía del pueblo a través del voto, pero ahora pide apoyo para ejercer la soberanía sobre el territorio? Bueno, eso es un exabrupto. O sea, a ver, la decisión de las primarias es una decisión de un sector de la sociedad civil libremente. No es una elección nacional, entonces es incompetente la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para emitir opinión sobre este asunto. @chiche581 también nos escribe: buenos días, señor Useche, siempre ha sido muy acertado en sus planteamientos, pero el consenso no es con las cúpulas partidistas, es con el pueblo. Los estados Zulia y Bolívar también son nuestros, pero sus riquezas son de unos pocos. Totalmente de acuerdo, y precisamente el espíritu de consenso es ese, que incorporemos a personas que piensan como usted para que nos ayuden a construir juntos un programa de gobierno alternativo. También por acá Harold MZH1, buenos días, a quien usted llama los iguales, porque en Venezuela eso no existe, ya que para el gobierno venezolano lo que somos es un número, porque si eso existiera tendríamos buenos servicios públicos, sueldos, salario digno, servicios médicos de punta, HCM y unidad familiar. Bueno, y los iguales son los que pertenecemos al 85% de la población venezolana que padece todas esas carencias que describe y que hemos descrito en la entrevista. Y bueno, somos los que estamos diariamente solventando la crisis, porque al final nosotros estamos subsidiando la buena vida de quienes administran el Estado, ¿no? Con nuestros sacrificios, con las colas, con el tiempo que invertimos en las colas para abastecer combustible, con la precariedad de los servicios públicos. Bueno, esos son los iguales, los que padecemos la crisis somos los iguales. Nos toca despedir. Nace consenso hace unos meses, que por cierto también esa fecha cumplió un mes ya de la primaria. Hubo sectores políticos que decían el consenso es la primaria. ¿Por qué cuando se hizo este análisis no se tomó como base lo que pasó allí? Porque eso se ha hecho ver en un sector político como que ya eso definió quién es el líder de la oposición y quién es el que todos tenemos que encaminarnos hacia allá, todos los de oposición. Bueno, mira, yo no solamente que acompañé las primarias, promoví las primarias. Claro, ustedes en su momento claro. el PP tuvo un candidato allí. Claro. Yo también. Y ahora, ¿por qué estoy ahora promoviendo consenso? Porque es que el consenso reconoce, ¿no?, que hay un sector que se decantó y bueno, pero no es suficiente. Hace falta organizar al resto de la gente, hace falta convocar a la ruta electoral, que la gente participe. Entonces, bueno, los movimientos sociales que participan de este esfuerzo... Pero el consenso siempre se ha visto como acuerdos pequeños, los acuerdos de cogollos. Claro, pero a eso voy. Frente a una primaria o un evento electoral es distinto. A eso voy. Los movimientos sociales que participan de este esfuerzo de construcción unitaria decidieron llamarnos consenso. Entonces nos vamos a llamar consenso y eso es legítimo, o sea, fue una consulta entre los movimientos sociales y estamos incorporando a la gente. Ahora, ¿consenso sobre qué? Sobre una candidatura. Más que un consenso sobre una candidatura, lo que estamos nosotros construyendo es un consenso sobre un programa que incorpore nuestras demandas, las demandas de los que vivimos la crisis, pues de los que padecemos la crisis. Esta es la intención. Entonces vamos a tener consenso sobre eso, Emilio, sobre que necesitamos un cambio. Gracias por estar con nosotros esta mañana.